Bienvenidos a una nueva edición de Campus Podcast. Yo soy José Antonio Gelado. Iván Pachi hoy le toca a él estar en movilidad. ¿Qué tal, Pachi? Hoy me toca a mí. Bueno, ya me tocaba también, ¿eh? Porque, Claro. demasiado cachondeo tenías tú ya. Para acá, para allá. No. Ahí está. Alguna vez tenía que ser yo. Y así probamos también distintas, ya sabes que nos gusta probar pues distintas configuraciones de micros, de grabaciones, de estudios. Y hablando de estudios y de grabaciones, hoy tenemos, bueno, la verdad es que ha sido un poco forzado la introducción, pero ahí vamos. Con Paul Rodríguez de Mumbler, que está con nosotros aquí en su estudio, intuyo también. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, Paul? Pues nada, encantados. Muy bien. Y bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que lo suyo es una introducción, lo primero, ¿verdad, Pachi? Sí. Bueno, Paul lleva muchísimos años enfocado en el emprendimiento, es obvio, con distintos proyectos, pero desde hace ya muchos años está muy dedicado y enfocado al sector del podcast. Y la evolución, de hecho, ha sido bastante progresiva y algunos que le conocemos desde hace muchos más años, por lo que os digo, un poco por las comunidades de marketing, emprendimiento, también porque tenemos, al fin y al cabo, personas afines por todo esto. Yo en mi caso, por ejemplo, pues con Santiago Alonso, Chus Naharro, que digamos que ha sido como un poco el nexo de unión entre nosotros. Y luego porque también dentro de Mumbler pues tienen a un querido compañero desde hace muchísimos años que además cruzó el Atlántico, que ahora nos hablará de él y también un poco este equipo que han ido formando y a día de hoy, que después también de mucho tiempo, bueno, pues es el que lleva también el peso de Mumbler, una de las plataformas que garantiza, ofrece y digamos que ayuda también a los podcasters, emprendedores a gestionar sus podcasts, subir sus podcasts, monetizar sus podcasts y generar comunidad con sus podcasts, ¿no? Que quizás Mumbler, una de las principales características que tiene es que tiene una facilidad o facilitan el hecho de que puedas tener un trato con tu comunidad e integrarles con otras tecnologías que han ido implementando, ¿no? Como también es la parte de newsletter, las integraciones en los últimos meses con Spotify, etcétera. Pero vamos a dejarle, yo creo, a Paul que nos cuente un poco, ¿verdad?, qué es Mumbler. Probablemente ya todos los que nos están escuchando lo conocen, pero si no, yo creo que es el momento perfecto para saber qué es Mumbler exactamente, qué nos ofrece Mumbler. Claro que sí, aunque me gusta que Pachi hable de mí, ¿eh? Yo podría estar mucho rato escuchando. Pues muy resumidamente, Mumbler es un hosting para podcast con la particularidad que está un poco más enfocado a la parte de crecimiento y monetización. Siempre ponemos el énfasis en estos dos puntos, ¿no? Porque al final entendemos que todo podcaster, cuando hablas con cualquier podcaster, siempre te manifiesta este problema, ¿no? Yo tengo un podcast, pero me cuesta crecer y me cuesta monetizar de algún modo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un montón de funcionalidades que van enfocadas en estas dos direcciones. En la parte de crecer, pues por ejemplo, montamos una landing para cada podcast, hay la newsletter que comentaba ahora Pachi con acierto, tenemos la posibilidad de hacer recomendaciones cruzadas entre podcasts, que luego hablaremos si queréis un poco más detalladamente. Claro. Y en la parte de monetización, pues hay la parte de donaciones, hay la parte de inserción de audio que le permite al podcaster inserir publicidad dentro de su podcast, ya sea propia o de terceros, hay la parte de venta directamente de contenido, es decir, hay un montón de cosas que van en ambas direcciones. Ayudar al podcaster a crecer en su podcasting, en sus proyectos de podcasting, y también ayudarle a monetizar por distintas vías. Y yo diría que una de las cosas que nos preguntamos primero, no sé si te lo han preguntado seguro que alguna vez, pero ¿por qué se llama Mumbler? Mumbler. Pues Mumbler en inglés significa algo así como balbuceador, y a nosotros nos denotaba, ¿no?, un tema de voz, de hablarle al micrófono también, y entonces buscamos un nombre que fuera atractivo como nombre y que al mismo tiempo tuviera algo que ver con la parte del audio y de hablarle a un micrófono. Y además también en inglés, porque yo creo que es también una de las vocaciones que tenéis, que es un proyecto nacido, creo, y criado aquí en España, pero que tiene una vocación internacional, no solamente para podcasters en español, sino para podcasters en cualquier otro idioma, ¿no?, incluido inglés. Correcto, al final nosotros no tenemos comunicación en español y en inglés, de hecho la web, el blog, todo está en ambos idiomas, porque entendemos que podemos de este modo llegar a más comunidades y al final
todo está enfocado a llegar a cuanta más gente mejor, porque entendemos, nosotros nacemos desde el minuto cero internacionalizando. Es decir, nosotros no nos limitamos solo a un territorio, sino que ya tenemos hoy en día, desde hace mucho tiempo de hecho, podcasters que están en Latinoamérica, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y demás, ¿no? Una de las características, yo creo, de Mumbler y lo que nos sorprendió a todos es, en un primer momento, fue la posibilidad de gestionar directamente las suscripciones. Es decir, de ofrecer lo que suponía hasta que aparecisteis vosotros, yo creo que fuisteis además de los pioneros en este tema, en todo el follón que supone el montar una web, montar un servicio de pago, un Stripe, cobrar las suscripciones, las bajas, las pruebas, etcétera. Y llegasteis vosotros y dijisteis, mira, aquí está todo montado. Te registras, subes tus contenidos, tu podcast y ya puedes cobrar una suscripción y la gestionas tú directamente y los suscriptores pues también los gestionas tú. ¿Cómo fue recibido ese primer momento y cómo os ha ido permitiendo crecer con otra serie de funciones? Pues fue la puerta de entrada. Nosotros al final lo que hicimos en su momento, hace unos cuantos años ya, fue crear un podcast que en su momento se llamaba Tribucasters, en el que hablábamos con gente de la industria. De hecho, por ahí pasó Pachi, pasaron plataformas, pasaron podcasters, pasó mucha gente. Y ese podcast nos sirvió un poco para entender lo que estaba pasando en aquel momento en el sector, ¿no? Y nos dimos cuenta pues, que había unos primeros podcasters que estaban intentando monetizar sus contenidos de forma directa con la audiencia y que para hacerlo, como bien decías ahora, Gelado, tenían que hacer inventos con un WordPress, 3 plugins conectados, de repente se les actualizaba algo, les petaba todo, tenían problemas técnicos, tenían que contratar un desarrollador y nosotros intentamos pues, crear una herramienta que fuera muy sencilla, que con 4 clics pudieras configurar un podcast de pago y empezar a vender ese contenido de forma fácil a tu audiencia. Y de hecho, Mumbler nació con esta única funcionalidad. Lo que pasa es que luego a lo largo de este tiempo pues hemos ido evolucionando y ampliando el espectro de funcionalidades a base de hablar con nuestros usuarios y a base de estar en contacto con la industria e ir intentando recoger un poco las inquietudes que había, tanto en la parte de lo que os decía antes, ¿no? Tanto en la parte de cómo crezco mi podcast y también en la parte de cómo lo monetizo, ampliando el espectro también en la parte de monetización, porque a lo largo de este tiempo hemos visto que hay tantos podcasters como tendencias, ¿no? Y que incluso cada podcaster puede evolucionar en su forma de monetizar y que incluso cada podcaster puede tener más de un proyecto que monetice de forma distinta, con lo cual hemos acabado ampliando varias formas de poder monetizar para adaptarnos a las distintas opciones que tiene cada creador de contenido de monetizar y hacer crecer sus contenidos, ¿no? Claro, porque vosotros desde el principio, si yo no recuerdo mal, que al final ya han pasado unos pocos de años, la idea principal, lo que dices tú, con la evolución de Tribucasters, que os sirvió un poco también de lanzadera o de prueba, quizás como una especie de una prueba con gaseosa. Tenemos esto, nos gusta mucho, pero también nos va a permitir también medir la temperatura de cómo está el mercado del podcast y si nos arrancamos a lanzar este proyecto, ¿no? Y Mumbler, como dices tú, surge de ahí. Y esa primera idea yo la recuerdo como vamos a ofrecerle a los podcasters aquellas 3 o 4 necesidades básicas, pero que en verdad no se las está dando ninguna otra plataforma, porque tengo ahora la duda de si ya estaba Spotify o acababa de iniciar Spotify, me refiero con la parte de los podcasts, o fue como algo coetáneo ahí en el tiempo, ¿no? De ambos dos. Y llegasteis y claro, ofrecisteis esa posibilidad de que a muchos creadores era decir, pues mira, puedo tener, ya no tengo que desarrollar todo este quilombo de plugins y demás con WordPress, sino que me lo puedo gestionar yo solito y de una manera sencilla, porque era y sigue siendo terriblemente fácil. Sí, exactamente. Al final, sí, convivió. De hecho, creo que salimos nosotros con esta parte de suscripción y al poco tiempo Spotify ya compró Anchor y evolucionó su oferta, ¿no? Más o menos fue por la misma época. Al final, nuestro objetivo siempre ha sido el tener el creador en el centro, ¿no? En este sentido, y al final poderle ofrecer un conjunto de herramientas que le faciliten el trabajo, siempre teniendo en cuenta que el contenido es del creador, los usuarios que consigue el creador son suyos, evidentemente, y que nosotros somos una plataforma abierta, que no pedimos exclusividades y que abrimos la puerta a cualquiera que se quiera ir de la plataforma en cualquier momento. Es decir, nosotros no limitamos a nada, simplemente somos una herramienta que quiere ayudar a facilitarle el trabajo al podcaster con su creación de contenidos. Y luego en los últimos tiempos habéis incluido bastante parte de inteligencia artificial, sobre todo con el tema de las transcripciones, etcétera. ¿Pero hay alguna nueva herramienta en los últimos tiempos que no tengamos controlada, a lo mejor José o yo?
Pues mira, hay la parte de esta transcripción con IA que comentas de los contenidos, que es muy útil. Y luego hemos incorporado otras cosas. Por ejemplo, a finales de año anunciamos el acuerdo con Spotify, que es muy interesante porque te permite que los usuarios puedan escuchar contenidos de pago tuyos en Spotify y los puedan comprar desde allí, ¿vale? De hecho, fuisteis una de las primeras plataformas en certificar y en integraros con el sistema de pagos y de suscripciones de Spotify, ¿verdad? Bueno, ese match salió en Estación Podcast. Se os vio los ojitos a los dos, que os enamorabais y estuvimos a punto de tocar un poco violines ahí, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Se les veía a los dos mano a mano. Corriendo por la playa, ¿no? Exacto, con los pelos al viento, ¿no? Muy romántico todo. Pues sí, pues, a ver, la verdad es que es muy interesante por eso que os comentaba y además porque también nos permite al final tener métricas agrupadas de todo, ¿no? Al final alguien que tenga un podcast, ya sea de pago o sea gratuito, alojado en Mumbler, en las métricas de Mumbler puede ver todas las métricas de todas las plataformas donde se consume su contenido y esto para nosotros es súper interesante. Aparte del acuerdo con Spotify, pues también hemos lanzado otras cosas que son interesantes, como por ejemplo la inserción de audio. La inserción de audio básicamente lo que te permite es que puedas subir una cuña a Mumbler y nosotros la cosemos en todos tus episodios, también los antiguos. Y esto estamos viendo que los podcasters lo usan de dos formas. Para hacer autopromo, ¿no? Sobre todo en podcast de empresas se está utilizando mucho eso, porque al final cuando tú tienes una campaña, por ejemplo, hago un Black Friday, ¿no? Pues subo una cuña de Black Friday, Mumbler la cose en todos los episodios y cuando termina el Black Friday te cargas la cuña y metes otra porque empieza la campaña de Navidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los podcasts de empresa lo están utilizando mucho en este sentido y los creadores lo están utilizando mucho para hacer publicidad de terceros y poder cobrar ahí un dinero interesante o bien para hacer autopromo de sus cosas, ¿no? De repente saco un curso, de repente tengo un libro, de repente voy a un evento, pues puedo subir una cuñita y eso se cose en todos los episodios y así mi audiencia, no solo la que está escuchando los nuevos episodios, sino los que también están escuchando los episodios antiguos, que son muchos, están al caso de las cosas que ocurren. Y la última novedad que estamos a punto de lanzar, y esto es casi exclusiva, Así me gusta, Paul. Aquí no ha venido otra cosa que a... claro, exclusivas. Es la parte de las recomendaciones cruzadas, ¿no? Sabemos que el podcasting en muchas ocasiones crece por el boca a oreja, ¿no? Porque es un podcast que recomienda otro podcast o alguien que te recomienda otro podcast, ¿no? Y entonces hemos intentado vitaminar esto que ya ocurre de forma natural e intentar que ocurra más, ¿no? El funcionamiento es muy sencillo. Básicamente tú, cuando tienes tu podcast alojado en Mumbler, puedes subir una pequeña promo de tu podcast contando de qué va, ¿no? Y los demás podcasters con un clic pueden coger esta promo y coserla en sus episodios, ¿vale? De modo que, por ejemplo, si vosotros tenéis vuestro podcast en Mumbler, subís la promo y yo en mi podcast puedo decir, pues quiero recomendar el podcast de Gelado y Pachi, ¿no? Y automáticamente esa promo se cose en mis episodios y paso a recomendarlo en mi podcast. Eso se mide de forma que se pueden ver los impactos que se han generado y eso facilita que puedan haber intercambios, ¿no? Vale, yo te recomiendo a ti, tú me recomiendas a mí y así hacemos un intercambio de audiencias y podemos crecer ambos. Y yo mientras estoy escuchando de fondo ese sonido que tiene Pachi, que parece como de pajaritos. En la granja. Pájaros, oigo vacas, oigo animales. Bueno, sí, hay un establo cerca. Muy primaveral. Sí, Pachi en la granja, vamos a llamar el sonido de fondo, ¿verdad? Mientras escuchábamos estos sonidos tan bucólicos, yo estaba pensando en que precisamente esta función que comentas, Paul, es como volver un poco a los orígenes, al podroll, es decir, al poder de prescripción que tenían y que creo que siguen teniendo los podcasts y que vino heredado de los blogs, de recomendar lo que lees, lo que escuchas, lo que sigues, lo que te parece interesante y compartirlo con tus oyentes, ¿no? Es un poco el volver a apostar en el boca a boca, en este caso el promo por promo, y que yo creo, no sé si Pachi, yo por lo menos es algo que he pensado incluso en desarrollar, en promover, y me encanta ver que se ha recogido ese testigo y que se puede hacer, ¿no? Es decir, que hay mucho margen para las promociones. Es algo precisamente que claro, por ejemplo, en este caso Mumbler lo van a integrar dentro de la plataforma, tienen para ello una plataforma con lo cual es a nivel tecnológico, es aplicar la tecnología que ellos hayan desarrollado, etcétera. Y manualmente es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo otros podcasters. De hecho, teníamos hace muchos años un pequeño grupo de Twitter privado por WhatsApp, donde éramos 10 personas y lo que hacíamos es que cada día uno publicaba un tweet y los otros 9 restantes
le ayudábamos con un like o un retweet, y siempre tenía que ser en relación a un último episodio que haya publicado ese podcast. De hecho, teníamos como varios requisitos. Uno, si tienes que publicar al menos 2 episodios al mes, no pueden pasar 30 días desde la última publicación de tu podcast, si no, pues es que no estás activo, hay que dejar entrar aquí a otra persona de otro podcast. Y es más, teníamos un podcast dentro de los 10, que éramos 10 temáticas completamente distintas. Te hablo de 2019, 2018 cuando hacíamos eso. Y la verdad que, bueno, pues nos ayudaba a darnos un poco de visibilidad en Twitter en ese momento. Y no era otra cosa que un cross-promotion muy analógico, muy manual y casi neandertal, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Pero sigue funcionando las autopromos entre las productoras grandes, donde también se cruzan con sus propios podcasts de dentro de la productora. O sea, el cross-promotion es algo que funciona genial. Total, ¿Y sí, tienes, sí. ¿Y tienes hay algún límite, un poco pensando en lo que comentaba Pachi de esos 2 episodios? Es decir, ¿hay alguna limitación en cuanto a las promos o se basa básicamente en, bueno, pues en un intercambio que sea más o menos igualitario, ¿no? A lo mejor o equilibrado entre promos. A ver, nosotros lo que hacemos es limitar solo la duración de la promo, que son 30 segundos, porque somos podcasters, nos conocemos y la cosa se podría alargar, ¿no? Entonces, 30 segundos. Y luego nosotros no nos ponemos a medir el cruce, si se produce o no se produce, porque eso es muy complicado y tampoco queremos entrar aquí, ¿no? Pero al final lo que garantizamos es que tú de forma fácil puedes recomendar otro podcast. A partir de ahí, si vosotros os llamáis y os ponéis de acuerdo para, oye, yo te recomiendo, tú me recomiendas, ya es una cosa que dejamos un poco en las manos de los podcasters. Pero sin duda es una ventaja poderse apalancar en las audiencias de los demás, ¿no? Y sobre todo aprovechar lo que te decías antes tú también, Gelado, que es, oye, hay una credibilidad en los podcasters, ¿no? Nuestra audiencia cree en nuestro criterio y entonces si nosotros de repente en nuestros episodios recomendamos el podcast de otro podcaster, pues esto suma mucho, ¿no? Y hace mucho más fácil que la audiencia pueda decidir darle una oportunidad a ese podcaster. Y aquí es donde queremos intervenir para que nos podamos ayudar mutuamente. Hemos hablado hasta ahora un poco más, nos hemos centrado más en las funciones de monetización, que sin duda son importantes y yo diría que es una de las características de Mumbler, pero hay otra pata, que a lo mejor también ya vamos un poco comentando así de pasada, pero que quería profundizar más, que como has dicho, hace mucho hincapié en el crecimiento, es decir, en dotar de herramientas al podcaster para que pueda crecer, para que pueda llegar a nuevas audiencias y para que pueda, bueno, pues eso, crecer, en definitiva, que es un poco yo creo que lo que buscamos todos cuando estamos con un podcast, ¿no? Entre esas herramientas a mí me llamó mucho la atención cuando llegasteis con las newsletters, porque hasta ese momento pues estábamos un poco, algunos estábamos ahí empezamos con MailChimp y ahí lo teníamos ahí un poco, a veces un poco abandonada también la newsletter, otros lo hacen con WordPress, otros estábamos empezando también que si Substack, que si otras herramientas, y llegasteis vosotros y ofrecisteis un pack, digamos, de, toma, podcast y newsletter integrado. ¿Qué ventajas tiene esa integración de la newsletter, aparte de las obvias para todo podcast que se precie tener una newsletter, que ofrecéis vosotros a través de Mumbler? Muchas. La primera es que en muchas ocasiones, ¿no?, lo que ocurre es que como podcasters tenemos audiencias dispersas y poco identificadas, ¿no? Es decir, tenemos una gente que nos escucha en el podcast, otra gente que nos sigue en redes, otra gente que quizá nos ve en YouTube, ¿no? Pero esa audiencia no deja de ser una audiencia que no es nuestra, ¿no? En realidad es de Instagram o es de YouTube o es de TikTok o es de quien sea, ¿no? Entonces, y fragmentada. Y, además muy fragmentada, ¿no? Entonces nosotros nos encontrábamos siempre cuando teníamos reuniones con podcasters diciendo, oye, tienes que consolidar esta audiencia. Y consolidar esta audiencia quiere decir que te la traigas, ¿no? Desde todos esos canales que tienes abiertos en la que la audiencia no es tuya, te lo traigas a una base de datos propia. Porque es el modo de, uno, tener sus correos electrónicos y tenerlos cuantificados e identificados. Quiénes son esa audiencia y cuántos son en realidad y tener un canal de comunicación directa con ellos, ¿no? Porque al final ya sabemos cómo funcionan las redes. De repente cambian los algoritmos, lo hemos vivido con Twitter recientemente, ¿no? Y de repente una comunicación que antes tenías directa con tu audiencia se rompe porque el algoritmo cambia, ¿no? Entonces, el correo electrónico sigue siendo el canal más eficaz para comunicarte con tu audiencia. Entonces, claro, nos encontrábamos hablando con creadores diciendo, oye, créate una newsletter. Y al final lo recomendamos tanto que dijimos, oye, no tiene sentido que le vayamos diciendo a la gente, crea una newsletter si nosotros no ofrecemos esta herramienta, ¿no? Vamos a ofrecerla nosotros. Y vamos a ofrecerla, ¿no? Claro. Entonces un poco Tiene fue lógica. eso. Vamos a juntar el poder que tiene tener un podcast y una newsletter que se complementan perfectamente, ¿no?
Y dentro de esas funciones, como decías también, además de la newsletter, hay otras, ¿no? Tenéis otras herramientas para poder crecer y para poder, dar más servicios a los podcasts que están alojados con vosotros, ¿no? Así es, por ejemplo, nosotros ponemos mucho énfasis en la parte del SEO, ¿no? De tener bien posicionado tu podcast. En Mumbler puedes tener una página de creador, ¿no? Una página donde tienes un poco tu información, tus podcasts y demás, y de esa página, de esa URL, cuelgan todos tus contenidos, ¿no? De hecho, se monta detrás de la URL, pues, tu podcast y detrás del podcast los episodios, con lo cual todas las URLs están muy bien ordenadas, cada cosa tiene su página, los textos están bien colocados, hay un buen SEO on page, de forma que todo esto se posiciona muy bien en Google para que posibles búsquedas sobre temas que tú estás tocando en el podcast puedan darte audiencia. También está la parte de la transcripción con IA, que es muy interesante porque al final transcribir con IA y añadir la transcripción nos ayuda a sumar mucho texto también en los reproductores, ¿no? Así cuando la gente nos está buscando contenidos en Spotify, en Apple Podcast, está buscando lo que sea, ¿no? Podemos aparecer nosotros en esos resultados de búsqueda. Con lo cual es un conjunto. Y ahorra mucho tiempo. También hay que decir que ahorra mucho tiempo de procesar, resumir, buscar una herramienta para transcribir, copiar, pegar, etcétera. Todo eso lo tenéis integrado muy bien con el podcast, ¿no? Correcto, es así, porque al final la transcripción te sirve para todo eso luego. Y con esa parte que decías, ¿no? Del posicionamiento SEO, ¿qué feedback os están dando vuestros usuarios con respecto al posicionamiento del podcast gracias a Mumbler? Es decir, ¿se está viendo algún tipo de ventaja o beneficio con respecto a otras plataformas? Claro, aquí, como siempre, es un compendio de cosas las que acaban sumando un resultado interesante, ¿no? Seguramente, en el caso del podcast, no tenemos un canal que sea el gran canal, como sí ocurre en YouTube, ¿no? Con los vídeos. Los vídeos están todos en YouTube y ahí sucede todo, ¿no? La magia del podcast es el feed RSS, ¿no? Ya sabemos que se distribuye en muchos sitios y tienes que ir sumando piezas para construir algo que sea interesante. Y en este caso el SEO suma una pieza más, ¿no? Antes hablábamos de la newsletter, que también suma otra pieza. Entonces aquí vamos sumando cositas que se van juntando para construir cosas. Evidentemente el SEO no es la gran cosa diferencial que haga que tu podcast crezca, pero sí es un ingrediente más que hace que de repente vayas recibiendo visitas de forma constante, aunque sea a cuentagotas, pero están ahí, ¿no? Y que tu contenido esté mejor posicionado en Google y que alguien lo pueda encontrar de forma natural, ¿no? Sí, pero a diferencia, por ejemplo, con iVoox, que al tener una plataforma más, estructurada y como con tanta variedad de podcasts que hay recomendaciones en la propia aplicación, aparte del mailing, todas las publicaciones que tiene iVoox, etcétera. Sin embargo, luego sí que en la parte de SEO es difícil encontrar un contenido en base a búsquedas en Google que provengan de iVoox, algo que sea muy específico, ¿vale? Entonces, no sabía si con Mumbler, gracias a toda esa parte de las transcripciones que se quedan ahí escritas, etcétera, estaba ayudando a posicionar mejor incluso ya a la propia Mumbler. Sí, sin duda. Al final nosotros tenemos mucha búsqueda y mucha visita gracias al SEO, ¿no? Tanto en Mumbler como en las distintas páginas de los podcasts y de los episodios. Y eso es gracias al trabajo bien estructurado, de inicio, de tener una estructura de URLs que tenga sentido y un buen SEO en page, buenos títulos, buenos textos, transcripciones. Es un conjunto de cosas que suman a posicionar mejor ese contenido. Y vais a tener... perdón. No, dale. Nada, sí, la última pregunta que les quería... Bueno, la última, pero bueno, en relación a esto era así, de momento. Sí. Si teníais pensado la inclusión de vídeo o es una parte tecnológica que os puede consumir demasiados recursos ahora mismo. Pues yo iba a decir que no respondas esta pregunta todavía, Paul. Aquí hago de director aquí del programa y déjalo para la siguiente y apasionante parte en la que vamos a hablar de esta y de otros temas de actualidad en Campus Podcast. Pero eso sí, antes para despedir y para cerrar este bloque, si me permitís, quería decir también que una de las cosas que me sorprende, Paul, es que dais muchas cosas de forma gratuita. Es decir, que con la suscripción básica, es decir, para probar, me imagino que esa es la idea también de una suscripción de un plan gratuito, ofrecéis de todo, 300 reproducciones al mes, 1000 contactos para el mail, suscriptores de pago, comisiones, os ofrecéis todas las herramientas
y, hombre, alguna hay que dejar también para las opciones de pago. ¿Es una apuesta también un poco para que prueben bien los podcasters las herramientas antes de pasarse a un plan de pago? Sí, correcto. Al final es lo que decíamos antes, ¿no? Al final nuestra intención es ser útiles para el creador de contenido, para el podcaster, y que todo sea suave en el sentido de que pueda entrar, pueda ver la plataforma, pueda probar, pueda ver cómo son las métricas, pueda añadir contactos, pueda empezar a publicar, ¿no? Y entender cómo funciona todo y ver si realmente encaja con lo que está buscando. Y a partir de ahí, evidentemente, a medida que el podcast crece o que el podcaster quiere acceder a más funcionalidades avanzadas, pues hay los planes de pago a su disposición. Pues yo creo que con esto ya no sé qué esperas si no has probado ya Mumbler como podcaster para probarlo, y si estás pensándote en cambiar de alojamiento, en migrar y demás, se lo ponéis fácil, ¿no, sí. Paul? Se lo ponéis fácil para que traigan sus podcasts, sus feeds y tengan un nuevo hogar, ¿no? Es así, la migración al final es un clic, ¿no? Porque al final tenemos la magia del feed RSS, que es la gracia que tiene, que lo podemos leer y podemos, leyendo el feed, trasladar todo el contenido a Mumbler y nada, en pocos minutos tienes tu podcast migrado. Pues con esto, si nos permites, te emplazamos a seguir hablando pues en el próximo programa, aunque aquí va a ser dentro de unos minutos, y a que si alguien quiere probar Mumbler, Pachi, pues yo creo que hay que darle la dirección, mumbler.io. No sé si hay alguna promo, alguna tal, pero si no, mumbler.io, y ahí encuentras toda la información. Eso es, que entren en Mumbler, que nos escriban en el chat, que pregunten todo lo que quieran, y si necesitan ayuda con la migración, siempre estamos dispuestos a ayudar. Y si preguntan, quizá algún descuentillo pueden conseguir también. Anda, mira, pues ves, es lo bueno de decirlo. Hay que decir estas cosas cuando se pregunta, que nunca se sabe, que a lo mejor puede haber alguna oferta. Pues muchas gracias, Paul, por estar con nosotros. Pachi, nos hablamos dentro de, bueno, pues el próximo programa, por ejemplo, ¿no? Sí, en las notas del episodio dejamos un poco toda la información para que la gente vaya directamente a esa URL, y recordar a todo el mundo que tiene la formación específica para crear, enriquecer o perfeccionar su podcast en campuspodcast.es, donde les esperamos con una formación que hemos creado entre Oliver Oliva, José Antonio Angelado y yo mismo, así que ahí lo tienen, campuspodcast.es, y ya tienen acceso a la formación y a un curso gratuito también que hemos creado con las 10 causas por las cuales tu podcast pues puede que no esté creciendo. Así que ahí lo dejamos. Ahora me quedo yo una semana esperando lo del vídeo. Una semana. Exactamente, y la próxima semana hablaremos de vídeo y de lo que haga falta en Tendencias de Podcast con Paul Rodríguez de Mumbler. ¿Te parece, Paul? Me parece fantástico. Venga, pues nos escuchamos. Free audio post-production by alphonic.com.